Antes de empezar a compartir, quiero hacer una pequeña oración. Padre bueno, en esta hora te damos las gracias porque hoy pudimos estar reunidos en tu nombre. Gracias por traernos, Señor. Ahora te rogamos que tú uses mis labios, que sea un instrumento para hablar palabra tuya. Quita todo lo mío, Señor, y que quede solo lo tuyo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, estaba preparando un compartir distinto y en estos días el Señor me dio un cambio de planes. La palabra va a estar principalmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Vamos a iniciar leyendo los versículos 14 y 15. Bueno, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esto ocurrió poquito después de que Jesús había multiplicado los panes y los peces y había alimentado a 5.000 personas. Como nosotros sabemos en general, el pueblo de Israel estaba esperando a un profeta, a un Mesías, a un Salvador, y de acuerdo a la mirada de ellos, a la visión de ellos, este Mesías los iba a liberar del yugo del Imperio Romano, les iba a traer un bienestar, y ellos cuando vieron a este hombre que sanaba enfermos, que hacía milagros, y en este caso que alimentó a 5.000 de 5 panes y 3 peces, dijeron, este es nuestro rey, aquí está nuestro rey. Él podía ser una fuente de bienestar permanente. Pero como no era el objetivo de Jesús, vemos en el versículo 26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, ¿por qué lo seguía la multitud? Él habla de las señales. ¿Él a qué se refiere con las señales? Estos milagros no eran el fin de Jesús, no eran el objetivo. Su objetivo no era darle un bienestar terrenal a las personas. No era solamente que el cojo fuera sano y siguiera pecando. ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Que vieran estas señales. ¿Y a qué apuntaban estas señales? En el versículo 69 nos vamos a saltar bastante. Está una confesión muy famosa de Pedro. Y esta confesión dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces todas estas señales, todos estos milagros, todas estas cosas que Jesús hacía por la gente, que les provocaba cierto grado de bienestar a los que lo recibían, no era solamente para el bienestar humano y terreno, sino era para que ellos vieran quién era la persona que estaba frente a ellos. Ellos tuvieron en ese momento al autor de la vida frente a ellos, pero no fueron capaces de verlo.
porque ellos tenían su mirada ¿dónde? En lo terrenal. Y esto lo podemos ver en los versículos 30 al 34. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ahí voy a hacer un alto. O sea, recién había multiplicado los panes y los peces, venía sanando a mucha gente y le preguntan, ¿qué señal haces? O sea, ¿qué más nos puedes dar? ¿Qué más podemos obtener? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Cuando dicen, Señor, danos siempre este pan, uno podría decir, algo están entendiendo. Pero Jesús, que conoce los corazones, 2 versículos más adelante en el 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, ¿qué pasaba con toda esa gente? Muchas de esas personas que estaban ahí eran discípulos de Jesús y lo seguían a todas partes. Habían otros que habían visto este milagro y lo seguían. Y si revisan este capítulo, al terminar este discurso, Jesús dice que prácticamente todos se fueron, prácticamente todos lo abandonaron, dejaron de seguirle. Y probablemente estas mismas personas que antes lo seguían fueron las que después, cuando Pilato preguntó qué hacían con él, probablemente ellos mismos dijeron, crucifíquenlo. En esta declaración Jesús les quiere señalar que Él es el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Señalarles cuál es el camino y que Él es la solución no al hambre física, sino a la desnutrición, a la muerte espiritual. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué seguimos al Señor? Creo que es una pregunta que nos debemos hacer continuamente, porque fácilmente podemos desviar nuestra mirada y en algún momento estar por los beneficios, por la costumbre, porque me siento bien. Y Jesús en el versículo 27 reconviene a todas estas personas que lo están siguiendo. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. ¿Qué es lo que quieren decir con trabajar? Uno piensa en el trabajo ahora que es domingo y le da flojera. Este no es un trabajo de ese tipo. Él a lo que se refiere es que nuestro foco, nuestra mirada, nuestras fuerzas, nuestro ánimo esté puesto en esta comida que no perece, que Él nos quiere dar, y que este alimento espiritual permanece para vida eterna. Esa vida solo nos la puede dar el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación que da? Dice, porque a este señaló el Padre. En el original, lo que quiere decir esa palabra es como a este el Padre le puso el sello. Y el sello para estos tiempos más actuales es como a este certificó el Padre. El Padre dice, este es el único camino. Es el único que
puede dar esta vida eterna. Solo es a través de Él. Bueno, y la pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho por lo menos una vez, yo me la he hecho miles de veces, ¿y qué tenemos que hacer para alcanzar esta vida eterna? Entonces ellos, cuando Él dijo esto, dijeron, ya, lo mismo que nos preguntamos nosotros en el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No le ha pasado a usted, al igual que los judíos, que uno dice, ya, Dios nos da la vida, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y, y uno a veces hace una lista de cosas y uno dice, ya, a ver, tengo que asistir a todas las reuniones, tengo que leer la palabra, orar, meditar en la palabra, y uno puede hacer una lista larga de cosas. Y estas cosas, como medios espirituales que usa el Espíritu Santo, sí nos pueden llevar a alcanzar esta vida. Pero estas herramientas en nuestras manos naturales, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, no sirven de absolutamente nada. Y la respuesta del Señor, yo me imagino, porque antes para mí era un poco desconcertante leer por un lado lo que le responde el Señor y después encontrarme con tantas cosas que hay que hacer. Una vez se ve la palabra y dice, pero hay tanto que hacer, hay tanto que me falta. Y la respuesta del Señor es desconcertante para este pueblo que estaba acostumbrado a cumplir leyes, a cumplir los mandamientos y más encima todos los mandamientos que le pusieron encima los líderes religiosos. Entonces estaban acostumbrados a tener que hacer algo para cumplir lo que Dios manda. Y la respuesta de él en el versículo 29 es maravillosa. Dice, y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Uno dice, bueno, ¿es solo creer? ¿Dónde está el truco? Pero, ¿qué implica este creer? Y es por eso que la palabra de la cruz, como dice Pablo, es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque uno espera que le digan, ya, mira, si es que haces esto, si es que caminas hasta Los Vázquez, o si es que vas hasta allá, o lees y haces esto otro, vas a alcanzarlo. Pero no. Y es tan así que en el versículo 37, nos vamos a saltar un poquito más, ¿sí? Fíjense lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es maravilloso porque nos desarma aún más. El que estemos aquí no fue porque quisiéramos, porque había algo bueno en nosotros, no fue porque no sé, porque dijo, no, se porta más o menos bien, así que voy a llamarlo. Fue simplemente un acto de amor y misericordia. Entonces aquí todo mérito humano para los matemáticos queda fuera de la ecuación. En esta ecuación no hay nada, hay cero de mérito nuestro, absolutamente cero. No hicimos absolutamente nada digno de reconocimiento para el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Él? En su perfecta voluntad nos vio desnudos, nos vio pobres y salió por los caminos y llamó a los cojos, a los ciegos, a lo vil y despreciado, a los que no tenían... Perdón, hermano.
a los que no teníamos ninguna posibilidad de entrar en su casa. Y solo en su compasión y misericordia nos miró con amor y nos recogió y nos puso en su Hijo Jesucristo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, hermano. Si estamos en Cristo, es solo por ese acto de amor tan grande, tan tremendo, que dio al Hijo de su amor, a quien Él más amaba, y lo entregó por cada uno de nosotros, para que tuviéramos esta vida que solo está en Él, la vida eterna. ¿Y hay algo que podamos hacer nosotros para alcanzar esta vida eterna? ¿Aún pensamos que luego que Él nos rescató, hay algo que podamos hacer? Absolutamente nada. Todo lo hizo la expresión perfecta del amor del Padre, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y uno dice, entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? En el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Y en el 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Por qué dio su carne nuestro Señor? ¿Qué es lo que celebramos hoy en la cena? Que el Señor dio su vida, entregó su carne voluntariamente para que nosotros tuviéramos vida. Qué maravilloso nuestro Señor. En Romanos 5:8, miren, si es que quieren lo leo solamente, porque vamos a seguir leyendo en Juan. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjense en esto último, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Debemos creer, pero ¿creer qué? En este regalo totalmente inmerecido. Este regalo que ningún esfuerzo puede alcanzar. Creer que el sacrificio de nuestro Señor es suficiente, que no hay que añadir absolutamente nada a su sacrificio. Y fíjense en Juan, en el versículo 56, 6:56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué increíble, qué maravilloso esto.
¿Qué tenemos que hacer? Creer. Creer. Hay que seguirlo. Él mismo nos promete que si creemos, la obra ya está hecha, está completa. Que la vida divina se expresó perfectamente en Él. Y en su resurrección tenemos vida juntamente con Él. Permaneceremos en Él y Él en nosotros. Tenemos su vida y también tenemos sus méritos. Cuando el Padre nos ve, ¿creen ustedes que ve algo bueno en nosotros? ¿Hay algo que podamos presentar ante el Padre? No, mira, Señor, me he portado bien estos últimos años. No, hermanos. Es solo Cristo. Solo Cristo. A veces tenemos la costumbre y ahí creo que es pertinente hacer una pequeña corrección. Mencionamos a veces que hay grandes hombres de Dios. Y la verdad que no creo que existan esos grandes hombres de Dios. Esos hombres eran los más pequeños. Esos hombres eran pobres en espíritu. Si es que hay algún mérito en esto, su único mérito fue seguir al Señor y expresar la vida de Cristo. Ellos fueron conscientes que en ellos mismos no eran nada y que al igual que nosotros, Cristo salió a su encuentro y los recogió cuando estaban desnudos, cuando no tenían nada, y Él pasó a ser su todo. Él es el único digno de alabanza. Y si Cristo Jesús, nuestro Señor, si es que algo tenían de qué gloriarse ellos, era en Cristo. Como dice Pablo, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Pablo, por ejemplo, con todo su currículum, Pablo en algún momento les tira el currículum a los hermanos que lo estaban tratando un poquito mal, y él con todo su currículum para enorgullecerse en la carne, él se llama a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Y en Filipenses 3:8, que lo voy a leer rápidamente, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El sentido de este versículo, porque dice para ganar a Cristo, uno podría pensar que está haciendo algo para conseguirlo. Y el sentido en el original de esta frase es una especie de intercambio. Él estima todas las demás cosas, y la palabra es más fuerte que basura. Él estima todas las demás cosas por estiércol, a fin de conocer más y más a Cristo, de alcanzarlo a Él. Hermanos, la vida cristiana no se trata de lo que uno pueda hacer por Cristo, sino de lo que Él hizo por nosotros. Mis esfuerzos, mis capacidades, sus capacidades, aunque suene feo, son estiércol delante de Él. Nada bueno hay en nosotros. No hay nada que podamos hacer por Dios que agrade al Padre, porque solo hubo uno que agradó al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Si queremos agradar al Padre, que yo creo que es lo que nos trae hasta aquí, ¿qué debemos hacer? Creer en Él, poner toda nuestra fe en Él, todas nuestras esperanzas en Él. Confiar en su obra perfecta y buscar primeramente su reino, y lo demás vendrá por añadidura.
Y en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos da esa vida escondida por los tiempos y edades. Esa vida se manifestó y habitó entre los hombres. Esa vida que estuvo con ellos, pero Él prometió que no solo estaría al lado de ellos o con ellos, sino que esta vida estaría en nosotros. ¡Qué maravilloso! Esa vida que Él recibió del Padre para vivir por Él, Él nos la da para que vivamos por y para Él. En el versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Él vivía por el Padre viviente, pero ¿cómo vivía por el Padre viviente? ¿Qué fue lo que dijo Juan cuando Cristo fue bautizado? ¿Quién era el elegido de Dios? Sobre el que descendiera el Espíritu Santo y permaneciera en él, ese era. La misma forma en que Jesús tenía esta comunión con el Padre, era por medio del Espíritu Santo, es lo que nos da hoy. Para que por medio del Espíritu Santo nosotros tengamos comunión con Él. Vamos a ir un poquito a Juan, capítulo 14, versículos 17 al 20. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Eso se lo está diciendo a los discípulos. Y estará, ¿dónde? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es Cristo mismo con nosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y esto es maravilloso, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué maravilloso nuestro Señor. La obra de Él es completa, lo hizo todo, nos entregó todo, su misma vida, hermanos. No nos dejó huérfanos, nos ha dado todas las riquezas. Recuerdo que Felipe mencionó la semana pasada que él fue a preparar lugar. Y dijo, para que donde yo estoy, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba en ese momento? En comunión con el Padre. Vosotros también estéis. Él nos ha dado todo, nos ha dado su Santo Espíritu, al que el mundo no puede conocer. Hermanos, si Dios no nos ha traído, no tenemos forma de conocerlo. Si no es la voluntad de Él, no hay forma de conocerlo. Pero hoy estamos aquí por su misericordia. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de recordarnos todas las cosas que Jesús habló. Es el que, hay un concepto que es el logos y es el rema. Jesucristo es el logos de Dios, es la verdad completa de Dios, es la esencia misma de Dios, es la sustancia misma de Dios. Como dicen en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo es logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios.
Y en el versículo 4 creo que dice, y en él estaba la vida. Y después más adelante dice, y este Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y creo que en el 1.14 dice, y a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este Logos, este verbo de Dios, por medio de su Santo Espíritu, transforma esas palabras que vienen de Él en un rema. Y el rema es la palabra que en un momento puntual Dios nos provee por medio de su Santo Espíritu. Cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en la prueba, esa palabra que viene a nuestro corazón y nos alienta, que nos sustenta. Y esa misma palabra es la que nos debe llevar a vivir esta vida sobrenatural que Él vivió. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos trae ese rema de Dios y nos permite, en el momento de la dificultad, expresar a Cristo. Y es por eso que nosotros debemos quitar nuestra vista de las cosas de este mundo. Esa gente que estaba siguiendo a Jesús no son muy distintos que nosotros. A veces estamos batallando en el día a día por el que vamos a comer, que vamos a vestir, por el día de mañana. Nos afanamos y nuestra vista a veces queda anclada en este mundo. Pero como dice Pablo, nuestra vida está en Cristo. En Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, Cristo es nuestra vida. Es hora de que todo lo de este mundo lo tengamos por estiércol, hermanos. En 1 Corintios 7, 29 al 31 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra mirada, ¿dónde debe estar? En Cristo, en nuestro Señor. No en las cosas temporales. Nuestra mirada debe estar en lo eterno y debemos confiar plenamente en la obra que nuestro Señor hizo y que sigue haciendo hoy por medio de su Santo Espíritu, que nos capacita. Dice en la palabra también que el Espíritu nos anhela celosamente. Cuando ve que estamos mirando para otro lado, dice, vuelve. Solo hay un camino. Solo hay una puerta de entrada. Y espero que en nuestro corazón estén estas palabras de Pedro, que están en Juan 6:68. Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿A quién más iremos? Si solo en ti encontramos la vida eterna, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, no hay otro lugar. Y es momento que despertemos. Aunque el mundo y la gran mayoría de la cristiandad, y nosotros mismos muchas veces, pongamos la mirada en las cosas de este mundo. Nosotros vayamos a la única fuente de vida eterna. No cabemos cisternas rotas, que no retienen agua. Vayamos a Cristo. Y así podremos decir, como en el versículo 69, y nosotros hemos creído,
y conocemos, no solo creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esto no sea una vana repetición, sino que sea una realidad de nuestras vidas, sino que lo digamos con plena conciencia. Que esta declaración implique lo que dice en el versículo 27, que me perdí aquí, ¿dónde está el versículo 27? Ah, no, me confundí, hermanos, disculpen. No, que esta declaración implique lo que dice 2 Corintios 5:15. ¿Qué dice? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en Romanos 12:1, en que Pablo lo expresa como un ruego. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si realmente creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, vivamos para Él. Que Él sea nuestra vida, nuestro foco, nuestro todo. Y si es necesario, desgastémonos por Él. Estimemos todo lo demás por basura. Esta es la verdadera fe en Jesucristo. Varias veces la multitud iban tras Él y Él les decía, si alguno ama más a padre, madre, hijo, hermano, no es digno de mí. Si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Saben qué pasa con el arado si es que uno pone la mano y está arando y mira hacia atrás? Se desvía todo. Y el trabajo se pierde. Desgastémonos por Él y no por lo que perece. En el trabajo hay oportunidades de surgir, de alcanzar, de lograr, de tener. Hermanos, nuestra mirada debe estar en anhelar su venida. Y no digamos en nuestro corazón, ven Señor Jesús. Pero como yo decía a veces cuando más chico, pero espera que crezca un poquito más. Espera que estudie, espera que me case, espera que tenga hijos, o espera que mis hijos crezcan, verlos crecer, o espera que tenga nietos. Hermanos, Jesucristo es lo más maravilloso que hay. Anhelémoslos, deseémoslo. Que el mayor anhelo de nuestro corazón sea estar en su presencia, estar con Él para siempre, porque fuera de Él todo palidece. El brillo de este mundo se opaca ante Él, porque fuera de Él nada tiene sentido, hermanos. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Voy a hacer una pequeña oración, hermanos. Oh Dios eterno, te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu, tú hables a nuestros corazones. Señor, ser esa buena tierra no implica hacer muchas cosas por ti, sino solamente reconocer que tú eres el Señor, que tú hiciste toda la obra, que la obra está completa en ti. Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes en qué fallamos, sabes dónde está nuestra mirada. Te rogamos, Señor, por tus misericordias, que tu Santo Espíritu nos despierte, que tu Santo Espíritu haga crecer ese amor por ti,
para buscarte, para seguirte, para conocerte, no por miedo a un infierno, sino por amor a ti, Señor. Porque tú lo diste todo por nosotros. Señor, nuestras vidas no son nada delante de tu vida. Por eso, Señor, toca nuestros corazones, para que te sigamos de verdad, para que te sigamos en serio, para que seamos una expresión tuya, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Satanás a veces nos trata de engañar, Señor, pero te rogamos que tú vuelvas nuestra mirada hacia ti. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos hablas, porque nos amas, Señor. Amén.